Dios está siempre en el mismo lugar. El único sacrificio que Él responde es el sacrificio de su Hijo. Y todo aquel que tenga la fe en la sangre de su Hijo, Dios siempre estará en ese lugar. Él no se va a mover de ahí. Es el sacrificio de su Hijo. Ese es el único que Dios responde. Esa es la ilustración que nos está dando Elías allá en Primera de Reyes capítulo 18. Él no tiene que llegar, Él está siempre a tu lado, siempre escuchará tu oración. La iglesia no debe actuar como el espíritu de los profetas de Baal, como que Dios no le responde, como que Dios no les escucha, como que Dios que tienen que despertarle, como que Dios no escucha su voz, con esa insistencia de Dios responde. Tenemos que aprender, iglesia, a reposar en Dios, que aún el silencio de Dios es una respuesta, y que cada cosa que Dios permite en nuestras vidas es con propósito. Y si hay propósito en tu vida, que Dios te ha llamado a algo especial y grande, vas a tener que ser probado, vas a tener que ser perfeccionado, preparado para esa obra especial que Dios te ha llamado. ¿Qué nos enseña entonces Dios con esta situación que vivió Elías con el profeta de Baal allá y el pueblo de Israel? Dándonos una ilustración que el único sacrificio que Dios escucha es el sacrificio de su Hijo, y que todos nosotros tenemos que entrar en el nuevo pacto basado en la sangre del Hijo de Dios. Es lo único que Dios escucha. Por eso les digo que Dios no se mueve, Él está en el mismo lugar. ¿Cuál es ese lugar? El sacrificio de su Hijo y todo lo que Él estableció ahí por medio de su Hijo. Ese es el lugar de Dios. Ahí tenemos nosotros que entrar y reposar en eso. Tenemos que creer, tener fe en todo lo que Dios por medio del Hijo nos ha otorgado a nosotros. Ese es el lugar de Dios. Eso es lo que Dios va a escuchar. Y nuestra oración toda tiene que ser basada bajo el nuevo pacto en la sangre de su Hijo, porque Él dijo a su Hijo: oíd. Y esto que le sucedió a Elías con el pueblo de Israel, nuestra enseñanza para hoy es eso. Tenemos que quedarnos en el sacrificio de su Hijo. Ese es el lugar de Dios. De ahí Dios va a hablar, de ahí Dios va a escuchar, de ahí Dios va a responder a la iglesia. Entonces tenemos que tener seguridad en aquel que hemos creído, tener fe en su sangre, estar arraigados y fortalecidos en el espíritu de esta palabra que Dios nos está dando. Ese es el espíritu correcto. Hoy en día nosotros tenemos más que Elías, más que Eliseo, más que todos los profetas, más que Salomón, más que David. Ahora está la presencia de Dios que habita en nosotros y nunca se va a ir, siempre está permanentemente en nosotros. Esa es la bendición de la iglesia del Señor, una iglesia que se puede siempre saber que su lugar está, como dice Colosenses 3, nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios, en la presencia de Dios. Bajo ese sacrificio estamos escondidos en el Hijo, y cada vez que Dios ve a su Hijo, nos ve a nosotros. Esa es nuestra bendición y nuestra ventaja. Dice que estamos sentados en los lugares celestiales. Esa es nuestra posición en Dios. Entonces tenemos que mantenernos en lo que Dios nos ha dado y tener como base o fundamento de nuestra vida, y permanecer en ese lugar como Dios permanece en ese lugar. Así nosotros permanecer en todo lo concerniente a su Hijo. Eso es lo que nos está señalando Elías, y lo estoy tomando como ilustración para hoy, para nuestro tiempo, de que ese sacrificio que Él presentó nos hablaba del sacrificio del Hijo de Dios, que venía a restaurar toda nuestra vida. En ese tiempo era restaurar el altar y todo lo que ellos habían hecho, que lo habían derrumbado.
su relación con Dios, ¿verdad? Entonces viene Elías a restaurar. Entonces Cristo con su sacrificio nos restaura nuestras vidas y tenemos nosotros que permanecer en Él. Saber que nos podemos acercar con toda seguridad, toda confianza, con completo reposo en Él, sabiendo que en Cristo estamos justificados, perdonados, lavados, santificados, redimidos, perdonados, estamos bendecidos, glorificados, estamos en victoria, bendecidos. Tenemos que confiar y reposar en esa palabra y no quedarnos con Elías, sino quedarnos con Cristo, nuestro sacrificio. Bendiciones. Ese es el lugar de Dios y no se va a mover de ahí. Ese debe ser mi lugar de reposo, de estadía, de seguridad y de confianza.